Empezó a hablar. Yo silencio ahora, ¿vale? Buenas tardes a quienes nos acompañan a través del canal de la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, a quien tenemos que agradecer siempre su labor de realce del patrimonio literario de la comunidad de Castilla y León a través de hermosos proyectos. Y hermoso es, sin duda, el resultado de uno de esos proyectos que presentamos hoy y que ha contado además con el Instituto con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora y de la Junta de Castilla y León. El libro, recientemente publicado bajo el título Narraciones ilustradas, ilustraciones narradas, con edición a cargo de Dolores Romero López y amparado por el inestimable apoyo de la familia Vila Tejero, representada en este coloquio por Inés Vila. Ambas, Dolores e Inés, son las protagonistas de este acto, por lo que procedo a presentarlas de modo muy sintético. Dolores Romero López es profesora titular de Literatura Española en la Universidad Complutense de Madrid, especialista en la literatura de la Edad de Plata. Sus últimas publicaciones se centran en el rescate de escritoras modernas y en la relectura de la historiografía literaria con medios digitales. Inés Vila es una de las responsables de la colección de la obra pictórica y archivo del artista Deli Tejero, comisaría técnica y realización de algunas exposiciones en torno a su figura. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, con más de 20 años de experiencia en el mundo de la museografía y especializada en el diseño expositivo. Pues con ellas tenemos la oportunidad de hablar esta tarde sobre Deli Tejero, nacida en Toro. Vamos a presentarla un poquito para aquellos que no la conozcan. Esta zamorana, nacida en 1904 y fallecida en 1968, la podemos ubicar en la modernidad y ha sido un referente del arte del siglo XX como ilustradora, dibujante, moralista y pintora. Pero este libro nos va a aproximar a algunas de sus narraciones, también además de artista va a escribir, y son narraciones recogidas en hojas sueltas que acompañaban a sus diarios y también algunos cuentos publicados en prensa. A Deli Tejero la podemos definir como una artista no consagrada, por lo tanto, al oficio de escritora, pero es cierto que resulta de interés detenerse en sus textos en prosa porque le ayudan a entenderse y a entender el mundo a la vez que le sirven para dialogar con su propia obra de arte. Y en un día como hoy, 8 de marzo, en el que se celebra el Día Internacional de la Mujer, qué mejor que acercarnos a figuras femeninas como la de Deli Tejero, una mujer muy moderna, aunque naciera en la España de principios de siglo. Ni su vida personal ni su arte se someten en ningún momento a lo convencional. Sus diarios, para aquellos que no los conozcan, hay una edición del año 2004 de la Diputación de Zamora y otra más reciente de 2018 en la editorial Éolas a cargo de María Dolores Vila Tejero y Tomás Sánchez Santiago, bajo el título Los Cuadernines, diarios 1936-1968. Pues esos diarios nos habían acercado de primera mano a Deli Tejero, cosmopolita, independiente, y a pesar de las contradicciones entre la educación tradicional de su infancia y la modernidad que vive en los ambientes de vanguardias, con un fuerte carácter que le lleva a la libertad artística. Ya tenemos la oportunidad de conocerla un poco más a través de sus narraciones ilustradas, ilustraciones narradas. Voy a empezar dando las gracias en principio a Dolores, la editora, por este libro, porque es un regalo para todos aquellos que puedan sentir interés en conocer un poco más la obra de Deli Tejero y en este caso su escritura. Dolores, trabajas en el proyecto Mnemosine y en el grupo de investigación La otra Edad de Plata, Proyección Cultural y Legado Digital de la Universidad Complutense de Madrid, y ya nos has acostumbrado a una eficaz labor de puesta en valor de autoras, pero me gustaría preguntarte para iniciar el coloquio, ¿cómo surge la idea de llevar a cabo esta edición? Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, felicitar el Día de la Mujer a todos los presentes y muchas gracias por estar ahí escuchándonos. Agradecer también a la Fundación del Instituto de la Lengua Castellano-Leonés y especialmente a Gonzalo por publicar este libro y por brindarnos este marco digital para su presentación.
Y precisamente un día como hoy, el Día Internacional de la Mujer, yo creo que es muy importante que las instituciones se hagan eco de la labor de rescate de voces singulares de la cultura, y el Instituto de la Lengua Castellano-Leonés da buena cuenta de ello. Por supuesto, a Inés, muchas gracias Inés por todo el apoyo y por estar aquí también acompañándonos esta tarde. Lo que digas sobre el legado de esta gran pintora y escritora, pues será, yo creo que nos abrirá muchísimo los ojos. Y bueno, ¿cómo empezamos? ¿Cómo surge la idea? Pues, a ver, yo creo que hay que enmarcar el contexto dentro de la necesidad que tenemos los grupos de investigación que nos dedicamos a historia, a literatura y a cultura en general, de poner en valor la investigación que nosotros hacemos en España. Yo creo que investigación significa calidad de contenidos y saber gestionar nuestro patrimonio. El grupo de investigación de la Otra Edad de Plata comienza en 2007 gracias a la labor de su primer director, José Paulino Ayuso, y después creo recordar que fue en el año 2018 que hicimos un congreso que se titulaba así, La mujer moderna en la Edad de Plata, y de ahí salen muchas publicaciones que ya habían tenido su recorrido. O sea, el grupo tiene grandes especialistas como Ángela Ena, que ha rescatado pues, desde Pardo Bazán a Ángeles Vicente, o incluso María Jesús Fraga, que todos la conocemos porque ha sabido rescatar el legado de Elena Fortún. Y luego tenemos un grupo de jóvenes investigadores que colaboran con nosotros en la edición digital de textos. Si vais a Biblioteca Nacional y tecleáis Edad de Plata Interactiva, vais a ver que tenemos una colección de textos desconocidos de mujeres de la Edad de Plata. Y en este marco solicitamos un proyecto de investigación en el que colabora Gonzalo Santonja, y el Ministerio nos concede este proyecto en un I+D+I de retos de 2018, y Gonzalo comenta que quiere hacer una colección de escritores raros y curiosos de Castilla y León. Y en la lista, por supuesto, estaba Adeli Tejero. Y a partir de ahí, ¿qué hicimos? Pues nada, empezar a tirar del hilo. Yo digo, bueno, Deli me gusta porque me gustan digamos, los distintos lenguajes, el de la pintura y el de la literatura, por mi experiencia docente en clases de literatura contemporánea, y empiezo a leer los cuadernines. ¿Y qué me doy cuenta? En los cuadernines, que son diarios de 1936 a 1968, lo que veo es que se dirige a ellos en primera persona. Eso me llamó la atención en primer lugar. Los trata de tú, se desahoga con ellos, y veo que en estos diarios hay textos, hay fragmentitos que tienen un grado de literariedad que no es simplemente el desahogo. Es decir, hay textos que reproducen el lenguaje coloquial de distintas personas o personajes de la guerra civil. Hay textos con un tono onírico, hay otros textos que describen perfectamente viajes, y ahí yo me voy dando cuenta del valor literario que tienen esos diarios. Y me pongo en contacto con la familia de la forma en la que hoy es más fácil ponerse en contacto, que es a través de la web que Deli Tejero tiene, a un correo electrónico, me pongo en contacto con ellos y me contestan. Y de ahí fuimos, tirando del hilo, porque tengo que poner el valor, el rescate que la familia, o sea, el apoyo que la familia hace en todo lo referente a Deli Tejero. Saben escuchar, valoran mi interés por rescatar estas narraciones, aunque al principio ellas tienen sus dudas del valor literario que tienen, y de ahí empiezo a rastrear las publicaciones que Deli tiene, en primer lugar en el ABC, que estaban en abierto, después en Ya, que ha sido más difícil y solamente gracias a su apoyo he podido transcribirlo. Y bueno, ya con Dolores Vila y con Inés,
pues me empiezan a hacer sugerencias de posibles textos que ellas tienen en su archivo. Por eso yo quiero poner en valor el archivo de Deli Tejero, creo que tiene un gran potencial de futuro, y lo que también puedo decir es que lo que yo iba leyendo en bibliografía, pues después en conversaciones con ella, principalmente con Dolores Vida, que tiene una memoria prodigiosa, que realmente es un baúl de recuerdos, pues íbamos cotejando lo que yo iba leyendo con sus memorias. Y de ahí fue surgiendo el hilo de cómo poner en pie estas narraciones, estos textos de Deli Tejero. Qué labor tan interesante, ¿no? Y tan gratificante. Sí, Además, el ir muchísimo. descubriendo esos textos, ese valor literario, ¿no? Y Sí, ya no sí. solo pues esa capacidad de transmitir elementos literarios a través de una prosa que en principio no está construida con ese fin, sino además pues, el valor testimonial que tiene, ¿no? Para acercarnos también a la propia figura del artista y a todo el mundo cultural y a la realidad de su época. Yo quería preguntarle a Inés, me llama mucho la atención, y ya lo ha comentado Dolores, ¿no? Esa capacidad que ha tenido la familia, ¿no? Para poner también en valor o para llevar a cabo pues, actividades, ¿no? Se han hecho muchas exposiciones que se han apoyado en la colección privada, en el archivo de Deli Tejero, y sí que es cierto que es una época en la que vivimos, en la que por desgracia vemos cómo se pierden a veces, ¿no? Estos legados de artistas, incluso de muchos escritores, o bien por desconocimiento o por todas las dificultades que implica gestionar en ocasiones, ¿no? Todos esos fondos artísticos. Y me parece que sí que es digno siempre de alabanza, y hay que felicitar a la familia de Deli Tejero por cuidar con tanta profesionalidad y tanta sensibilidad su obra artística. Quería preguntarte cómo se lleva a cabo ese cuidado del archivo y de la colección privada, que me parece que es también muy gratificante, pero no exento de esfuerzo. Bueno, muchas gracias Natalia y Dolores por invitarme a este coloquio. Muy buenas tardes a todos. Lo primero de todo es agradecer obviamente a la Fundación Instituto Castellano-Leonesa de la Lengua, al Ayuntamiento de Zamora, a la Junta de Castilla y León y sobre todo a la profesora Dolores Romero por la oportunidad de sacar a la luz este magnífico libro sobre narraciones y cuentos de Deli Tejero. Desde el archivo, y bueno, esto empieza desde muy pronto, desde que Deli nace, desarrolla una personalidad muy marcada por una curiosidad arrolladora y una sensibilidad exquisita, pero sobre todo con una vocación artística. Y eso hace que su padre comience a guardar sus primeros dibujos, tales como una de las barajas que ella hizo con alrededor de los 11 años y que su padre ya conservó, que la tenemos en el archivo, de hecho. Y también, a medida que iba publicando sus primeras ilustraciones en prensa local, y desde pequeña, pues él iba guardando estos recortes también de prensa, ¿no? Iba haciendo un álbum hasta el final de sus días. Quiero decir con esto, pues que ya era importante en la familia, y sobre todo para su padre ya era un reconocimiento, ¿no? Que su hija se dedicara al arte. También sus hermanas apoyaron en la vida de Deli todo lo que pudieron hacer por su parte con su obra. Y a la muerte de Deli, sobre todo su hermana, mi abuela Lolina, continuó con su legado localizando sus obras y también haciendo incluso exposiciones póstumas. Esto hace que, bueno, que cuando ya muere toda esta generación, la primera generación de Deli, pues queda todo un legado a sus sobrinos, a mi tía María Dolores Vila y a Javier Vila, mi padre, que han hecho todo lo posible por conservar su obra y fomentar su memoria. También ellos han podido vivir con ella a lo largo de pues, cerca de 30 años, ¿no? Y la han conocido de viva voz y han podido tener muchísimas experiencias y de hecho tenemos muchísimas anécdotas, ¿no? Alrededor de su figura. Eso hace que también haya una transmisión oral, o sea, no solamente es un archivo físico, y en esa transmisión oral pues es muy importante, igual de importante que su obra pictórica y que sus documentos, ¿no? Porque nos habla también de una personalidad singular y de lo ameno y de la parte familiar, ¿no?
Pues todo esto efectivamente hace que tengamos un rico archivo, pero no solamente de su obra pictórica, que conservamos pues, multitud de cuadros, acuarelas, dibujos, bocetos, bocetos murales y demás, y personales, donde la familia y ella misma guardó, o sea, conservó. Nosotros hace mucho tiempo ya llevamos catalogando o intentando organizar esta información, pues desde escaneando pues estos escritos, desde encontrarnos con fotos y organizarlas, desde fotografías, correspondencia, prensa, crítica, catálogos, e incluso su propia biblioteca, que también la conservamos, ¿no? Es una labor muy gratificante, pero muy intensa, que tanto ocupa mucho esfuerzo, mucho tiempo, pero también lugar físico para tener ese material en buenas condiciones. Y nada, y todo ello con el fin, sobre todo, de ayudar a investigadores en la realización de sus trabajos en torno a la figura de Dely Tejero como artista, ¿no? Y como ha sido así posible en este propio libro. O sea que esa es la transmisión que queremos dar. Bueno, y confiemos en que vayan surgiendo cada vez más, ¿no? Cada vez más investigadores, porque realmente es que es una figura muy, muy potente. A mí me ha cautivado al acercarme a ella. Esta edición, bueno, pues igual que todas las ediciones bien cuidadas y que se aproximan a estas mujeres, ¿no? Que todavía no han sido todos los estudiadas que debieran, pues tenemos en cuenta que no se hacen 2 días, ni en 2 meses tampoco. Entiendo que se ha ido desarrollando a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Como ya habéis sugerido en anteriores comentarios, pero claro, además hay un problema añadido, que es que ha coincidido también durante muchos meses con toda la pandemia, el confinamiento. Entonces sí que quisiera saber un poco cómo se va cuajando, cómo se llega a acceder a todo el material, tanto de los cuadernines como de las hojas sueltas, de los inéditos o de los cuentos en prensa, porque me parece que era como una doble dificultad, ¿no? En este periodo. Y a las dos, no sé quién quiere empezar. Bueno, Dolores. si quieres empiezo yo. Quiero decir, esto empezamos hace 2 años. Antes de que empezara la pandemia, pues yo empecé a leer cuadernines, pues por ahora hace 2 años. Y seguí leyendo en verano de 2019 y en otoño me puse en contacto con la familia respondió inmediatamente y de ahí empezamos con una serie de entrevistas. Como he dicho, yo rescato los textos del ABC, ¿no? Pero del ABC y de los cuadernines, de lo que yo consideraba que era más literario y que había que poner en pie nuevamente. ¿Por qué? Porque como ha dicho muy bien Inés, es muy importante en el rescate, bueno, el rescate es que Dely ha estado muy presente durante toda su vida como personalidad artística y tras su muerte también, es decir, ahora hablamos de rescate de figuras, pero ella digamos que ya está rescatada a lo largo de su vida, simplemente ahora la estamos poniendo incluso más en valor. La cuestión es que la familia tiene un legado oral ingente y yo me doy cuenta de que esos materiales había que poner nuevamente en pie al artista. Reconstruir su figura con nuevas mimbres. ¿Por qué? Porque no estábamos ante la Dely pintora muralista, estamos ante la Dely escritora con una escritura que utiliza como desahogo desde su intimidad. Entonces, la familia la tiene muy presente y cuando empiezas a hablar con ellos, pues vuelven los recuerdos. Entonces, tengo que ir trenzando esos textos que voy rescatando, los voy hilando a la luz de la propia vida de la escritora. Y yo creo que si esta edición tiene un valor significativo es porque mi introducción es quizá demasiado exhaustiva, pero es porque, como he dicho, voy releyendo la bibliografía que ya está hecha, pero cotejándola y sobre todo con la memoria de Dolores vamos ampliando el contexto histórico, vamos poniéndolo en valor. Y entonces es una maravilla desde mi punto de vista, ¿no? Y luego eso, había que rescatar su lenguaje. Y el lenguaje de esta artista es un lenguaje natural
no tiene un estilo literario ni una búsqueda de los tecnicismos y de un estilo, digamos, académico, sino que va brotando de su propia experiencia vital. Y luego también me doy cuenta de que tiene una voz, ¿cómo digo?, no estandarizada, es decir, como los que escriben con anterioridad a esta era de los medios de la televisión, ¿no? Y entonces, con todo eso, como digo, trato de encajar los textos que a mí me interesan y que consideramos, tanto la familia como yo, significativos, dentro de lo que ha sido la vida, contextualizándolos dentro del contexto histórico y cultural de la época. Y bueno, esa ha sido mi labor. Yo creo que verdaderamente ha merecido la pena. No sé lo que opinará Inés. No, por supuesto que ha merecido la pena, desde luego. Este trabajo, pues como dice Dolores, lleva cuajándose pues eso, a lo largo de 2 años. Nosotras aparecemos un poquito más tarde, posiblemente. Pero sí, y también coincide con un año de pandemia, pero ya había un trabajo previo hecho, ¿no? O sea, esto no nos paralizó para nada nuestra colaboración, ¿no? Lo único que hizo fue que a lo mejor no nos pudiéramos juntar todas las veces que quisiéramos. Efectivamente, entonces, y bueno, pues suplantar un poco eso con las nuevas tecnologías, ¿no? Que gracias a Internet y al teléfono, sobre todo, muchas conversaciones que han mantenido mi tía, María Dolores Vila y Dolores Romero, pues han construido bastante el hilo de todas estas narraciones y el rescate de estos cuentos. No sé, o sea, su magnífico texto inicial del propio libro, o sea, es eso, ¿no? Nos adentra en un análisis totalmente exhaustivo de su obra literaria y a nosotros sí que nos tuvo que convencer un poquito, la verdad, porque sí nos hiciste ver un poco pues, todo ese enriquecimiento que tenía sus relatos, ¿no? Y nada, y la verdad es que gracias a este texto de Dolores hace que sea mucho más comprensible su obra, ¿no? Sus narraciones. O sea que nada, mucho agradecimiento desde la familia, desde luego. Qué bien. Realmente, ¿no? Se refleja en esa introducción, es que son casi 100 páginas, densas, pero además muy amenas, ¿eh, Dolores? Lo tengo que decir. Es que Gracias, uno Dolores. va entrando en la figura de Deli, ¿no? Y va como viviendo su vida con ella, experimentando y después ese recorrido en el que clarificas muy bien, ¿no? En qué consisten las diferentes narraciones, que te voy a preguntar por ellas, pero primero quiero hacerle una pequeñita consulta a Inés para aprovechar el tiempo lo mejor posible, porque te he presentado, bueno, con una gran experiencia por tu formación en Bellas Artes, pues en museografía, en diseño, y la edición, además del peso que tiene, pues literario, ¿no? Y bibliográfico de aproximación a la narrativa de Deli Tejero, es muy hermosa también por las imágenes que contiene, ¿no? No solo ese contenido riguroso y ameno, sino también el embellecimiento de las imágenes. Entiendo que son que pertenecen al archivo de Deli Tejero, y entiendo que también tiene mucho que ver la familia y probablemente tú, ¿no? En lo que es la selección o al menos el aportar ese material. Entonces quería que nos hablases un poco de esas imágenes y de la función que cumplen en el libro. Bueno, la colaboración ha sido muy estrecha entre las tres, tanto con las narraciones como las imágenes también. Pero a lo que voy es que hay 2 partes en estas narraciones, o sea, proviene del archivo de la familia, pero hay 2 partes, o sea, tenemos los cuentos de la propia Deli Tejero que publicó en el ABC y en el Ya, en los diarios de su época, y ahí hemos intentado, vamos, de hecho están directamente en las ilustraciones que ella pensó para esos cuentos, que incluso se ve, ¿no?, como deja los huecos en blanco para que luego fueran introducidos esos textos en la maquetación final de la prensa, ¿no? Y luego sí que hemos aportado en la parte inicial de esas narraciones, como son vivencias, experiencias, recuerdos, incluso son sueños también contados, hemos querido mostrar pues tanto apuntes al natural como dibujos, acuarelas, incluso cuadros,
a estas narraciones que de alguna manera, pues obviamente no estaban pensadas ni para estas narraciones, ni estas narraciones para estas imágenes, pero sí que aluden, ¿no? Y que hacen que haga más interesante, por lo menos al lector, que le sea un poco más fácil su mundo pictórico, ¿no? Y adentrarse más en su obra también. Además, es que el propio título lo dice, ¿no? Narraciones ilustradas, ilustraciones narradas. O Claro. sea, sí. Y es muy bonito porque se pone a la altura, ¿no? Tanto su prosa como su mundo pictórico, y realmente es que yo creo que sí que, bueno, lo demuestra Dolores en la introducción también, están muy entroncados, ¿no? Ella tiene una mirada muy personal, una visión muy personal del mundo, y la manifiesta con total libertad además, ¿no? En su pintura, sin acogerse a ningún tipo de moda ni de Eso escuela. es. Y además yo creo que también en su prosa demuestra esa libertad, ¿no? Desde muchas facetas. En ese sentido, pues ya hemos hablado de esa completísima introducción sobre la vida y la creación de Dely Tejero, pero además el libro Narraciones Ilustradas, Ilustraciones Narradas nos ofrece como 4 grandes bloques que nos aportan una muestra muy clarificadora de las distintas tipologías de textos, ¿no? Que nos podemos encontrar bajo la firma de Dely Tejero. Entonces yo quería un poco, Dolores, que nos hablases de esos bloques y, bueno, lo que nos podemos encontrar en cada uno de ellos. Bueno, yo tengo que decir que Dely siempre digo que es una mujer moderna, ¿no? Y como moderna es una mujer muy compleja, y eso lo manifiesta en sus cuadernines, en sus diarios. Entonces, el estilo que tiene ella pues es muy variado. ¿Cómo lo hemos ido estructurando? Pues como bien has dicho, tiene 4 apartados, y el primer apartado o sea, el libro se va increciendo. El primer apartado son realmente unas cartelas que ella pone a sus duendinas, donde describen una éfrasis perfecta estas brujas, que ella llama mis pequeñas brujas o duendinas, que hace para una exposición de Madrid, bueno, que expone en Madrid. Entonces utiliza las cartelas descriptivas, y ese ha sido el comienzo, ¿no? Del libro, digamos, el primer pilar sobre el que se asienta, y es, digamos, la escritura más sencilla, más simple, más apegada a la ilustración. Y después el libro va increciendo como si fuera la voz de la escritora rehaciéndose a lo largo del tiempo. Parte de lo íntimo, que son estos diarios, que ella comienza a hacer en 1936, cuando sale de España, y los hace pues a través de sus recuerdos, y de ahí surge el segundo apartado, el segundo bloque, que son los relatos autobiográficos, que hemos titulado Un viaje por la modernidad, porque realmente en ese apartado ella expone desde su viaje a Sejas a los viajes que hace fuera de España, a Tánger, donde le pilla la Guerra Civil Española. Es que es tan complejo todo. A través de Dely se puede hacer un recorrido histórico a través de sus textos. Entonces, hay otro texto dedicado a Tánger, a Padua, a Venecia, a Capri, a los recuerdos que ella tiene de la guerra civil, y utiliza un lenguaje coloquial de cómo hablaba la gente durante la guerra y de los conflictos bélicos. Y después ya, digamos, su viaje a París, donde entra en contacto con el grupo de surrealistas, y ahí encontramos unos textos que, fijaos, tienen una vertiente muy onírica. Yo no diría surrealista, no lo calificaría como tal, pero ella, digamos, se deja arrastrar por la escritura onírica, por los recuerdos, por las experiencias oníricas, y hemos rescatado 3 textos que se pueden calificar de eso, de visiones oníricas, experiencias oníricas.
sin olvidar en este viaje a la modernidad lo que es su pueblo. Es decir, a Toro lo lleva siempre en el alma. Su lenguaje es el lenguaje que ha aprendido en la niñez y su espacio vital también sigue siendo en la niñez y constantemente va brotando, la sujeta a la gran pintora, la sujeta a sus ancestros y la identidad de su tierra. Yo creo que en esto se puede detectar la grandeza de esta pintora y la complejidad de su escritura. Incluso pues escuchando las campanas de Toro o cuando se va a la fiesta de los toros en Toro y los ve desde el otro lado de la barrera, ¿no? El tercer pilar en el que se asienta esta edición son narraciones ilustradas, que hemos denominado sensaciones elementales, porque, fijaos, son las narraciones que publica en el Ya y en el ABC, y son narraciones de lo pequeño y de lo natural también. Es este Madrid azul. ¿Qué nos llama la atención? Que ella, los ojos siempre tiene unos ojos de pintar. La mirada de su escritura es una mirada de pintora. Cuando observa algo, lo observa como pintora. En este Madrid azul, desde su apartamento en Callao, se queda viendo cómo es la ciudad y la va observando desde lo más alto a lo más bajo, a ese par de enamorados, ¿no? Que es la última visión de la calle. Y de ahí, pues, en ese paisaje natural recorre lo azul, recorre la nube, recorre el agua que quería volar, el sueño, el clima, el aire limpio, el río Manzanares. Son narraciones, la narratividad dentro de estas narraciones ilustradas no está muy desarrollada, es muy descriptiva, pero desde su intuición resulta entrañable. Y por último, un cuarto apartado, y con esto termino, estaría lo que hemos denominado los cuentos, su fascinación por lo pequeño, que empieza a escribir en el año 38 y que completará ya en un texto que tiene que se llama El Ángel Pedrito, que es del año 1966, creo recordar. Y en estos cuentos también se deja llevar por lo pequeñito, se deja llevar por el niño al revés, que yo creo que está muy influenciado por otro cuento que se llama Colasín, de Elena Fortún, que precisamente ella ilustra. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que yo creo que Deli, al ilustrar, al tener una faceta como ilustradora en los cuentos y en las revistas de esta época, pues ella tenía que leer los textos. Al ilustrar el cuento de Elena Fortún, yo creo que al leerlo se inspiró. Y no solamente hizo los dibujos, sino que su fantasía le llevó a desarrollar un cuento diferente con sus propios recursos, ¿no? O el hada Luzbelina, que es una hadita que le crecen pelos, pero los pelos tienen luz y los grillos le roban los pelitos y se lo meten en sus nidos. Entonces, claro, el ámbito de lo rural para quienes somos de pueblo, es decir, de campo, de pueblo, pues todo nos suena, porque es ese ámbito donde el pueblo no estaba mecanizado, donde ella se daba sus paseos y veía a las gentes de Toro, cómo iban y venían pues con sus azadones, con sus faldas de paño, con sus medias caladas, en los días de fiestas con sus joyas. Entonces, antropológicamente sus textos tienen un valor que nos recuerda nuestras propias tradiciones y yo creo que eso es muy digno de poder poner en valor. Como digo siempre, dentro de un lenguaje muy natural y con unos recursos que son los fragmentos que desde mi punto de vista también son muy actuales, porque parece que estamos abocados a leer literatura en fragmentos. Bueno, pues Deli, sus textos narrativos son fragmentos entrañables, ricos y yo creo que muy válidos para la mentalidad actual. Y eso es, yo creo que es lo que puedo decir, no sé si ¿tenéis alguna observación más que hacer? Bueno, yo creo que como invitación a la lectura es estupendo, ¿no? El resumen que has presentado. Yo que pude disfrutar de la lectura, pues no hace mucho, realmente reconozco todo lo que has dicho,
esa idea también, hablas de los valores antropológicos, ¿no? Sí. Que tienen sus cuentos, pero a mí me encantó conocer también esa otra faceta que desconocía por completo de esos cuentos dirigidos a los niños, ¿no? Como ella Sí. habla de me voy a dirigir a los niños porque entiende que es como bueno, pues ese público lector que realmente puede acceder o penetrar, ¿no? Con mayor predisposición en el orden de lo invisible y que, como bien nos explicas, ese sesgo de irrealidad ya está en su obra pictórica, entonces es fácil, ¿no? El que tenga esa predisposición ella misma y busque quizá ese público para lo onírico, para lo irreal, no solo desde la perspectiva del adulto, sino desde la del niño. A mí me ha encantado, desde luego, entrar en todos esos mundos Claro. de la propia Deli Tejero, porque tiene una prosa con estilos muy diferentes, pero también con, no sé, con unas miradas muy especiales, ¿no? Y dirigidas a todo tipo de públicos y ahí incluyo al niño que todo adulto lleva dentro, ¿no? Sí, sí, También sí, sí, sí. hemos hablado en alguna ocasión, Inés resaltaba la importancia que tienen sus duendinas, veo que no me da tiempo ya a preguntaros por ellas, pero bueno, podemos resaltar, ¿no? Como dentro de los modelos femeninos que nos da todo nuestro imaginario cultural, ella rescata todos, tanto los de la tradición más propia, ¿no? Por el mundo cerrado del que procede en un principio y por la tradición patriarcal, como los más feministas, como podrían ser sus duendinas, que realmente nunca nos las presenta como seres malignos, todo lo contrario, ¿no? Va en contra de las visiones más conservadoras, son sus musas que fortalecen ese mundo fantástico intuitivo de la autora, que nos encontramos también en esos cuentos para niños, que para mí de verdad que ha sido todo un descubrimiento y os agradezco muchísimo esta edición porque yo creo que, bueno, la va a disfrutar mucha gente, ¿no? Igual que yo la he podido disfrutar ya. Se nos va el tiempo, como siempre, entonces, bueno, pues un poco como cierre, tras leer esta edición, invitar a leer esta edición sobre sus narraciones ilustradas, sí que es cierto que nos queda algo claro y es que aunque Deli Tejero bueno, pues no se percibía ella misma como escritora y en ningún momento esa es su intención, ¿no? Ella misma se considera artista y es ese mundo del arte al que, bueno, pues realmente le aporta todos sus afanes. En realidad sí que nos interesa mucho su prosa en la que comparte su propia visión del mundo, la observación de la realidad y a través de diferentes envolturas que nos dan un mundo totalmente personal, ¿no? Y ya con independencia del valor o la técnica literaria que pueda manejar en un momento dado, realmente hacen que sea una prosa a la que nos tenemos que acercar. Y como es el Día de la Mujer, pues vamos a hacer un guiño también para finalizar, porque lo decíamos antes, bueno, creo que lo hemos dicho en varias ocasiones, era una mujer totalmente moderna, con todo lo que ello implica para la época en la que bueno, tiene lugar su periplo vital. Refleja siempre la complejidad de la lucha constante de la mujer intelectual. A mí eso es algo que me llamó la atención siempre que he leído sus diarios también. Una mujer que en busca de la libertad se enfrenta a diversas dificultades, ella nunca las niega, reconoce todas las complicaciones por las que pasó en determinados momentos, pero sobre todo también se enfrenta a múltiples contradicciones, como toda mujer, ¿no? Y lo recoge con gran sinceridad en su prosa. A mí la sinceridad creo que es una de las cosas que hace que podamos utilizar ese calificativo de entrañable que habéis utilizado, ¿no? Y que realmente nos acerca a esta figura porque es una mujer en la que, bueno, pues vamos a encontrar un contrapunto en el que nos podemos seguir reconociendo desde la mujer del presente. Y quiero cerrar el coloquio para dar oportunidad a quienes nos estén escuchando por si se quieren intervenir y preguntar algo a las participantes. Será con uno de esos fragmentos de su prosa sincera en la que precisamente se percibe ese complejo diálogo de la mujer moderna con su presente. Y lo voy a leer porque es muy breve además y refleja muy bien esta complejidad. Me parece que fuera yo una artista de cine que he tenido que impresionar en muchas películas diferentes. Unas veces haciendo de artista libertina, otras de pobre estudiante colegiala, algunas de mujer fatal y otras de la novia de Tarzán en las selvas vírgenes. Que en todas hubiera trabajado muy bien, pero que ninguna era yo, y que todo esto tiene un pozo amargo y que yo soy esta que no es nada, una chica de toro sin fuerza para resistirlo, pero sin saber por qué es su sino y tendrá que vivir allí.
bueno, esa aceptación del destino y toda esa complejidad era la cita que habíamos elegido para cerrar, pero me van a permitir rápidamente que lea otras 4 líneas que encontré después, porque uno vuelve a Delhi sin querer. Ya tenía esta cita seleccionada, pero es que va uno a los libros constantemente y realmente por eso invito a leer esta nueva edición. Dice un poquito más adelante, asombrándose, ¿no?, de realmente que esa chica de toro haya podido conseguir lo que ha conseguido. Dice, pensar que yo dispongo de mí verdaderamente. Cuando me doy cuenta de mi enorme autonomía, me asombra un poco ver cómo vivo. Ahora puedo ir a Nápoles, América, volver a España o no volver nunca. Puedo casarme, elegir sin consultar, marcharme con el primero que se me presente, pintar o coser. Puedo ser mala o buena, puedo enseñar o cualquier cosa. Bueno, pues invitando a que podamos ser cualquier cosa, ¿no?, lo que queramos, a todas las mujeres en el Día de la Mujer, pues sin más, yo creo que le cedemos la palabra al Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, que ha organizado toda esta parte digital, por si nos quieren trasladar alguna pregunta desde el canal en directo. Hola Natalia, buenas tardes. Hola Inés, Dolores. No veo ninguna pregunta en el chat. Si me permitís, sí que os quería comentar alguna curiosidad. Así muy corto, porque tenemos poco tiempo. Pues en formato tweet. Si yo os preguntase quién fue Delhi Tejero o Delhi Tejero fue, ¿qué diríais en unas palabras, en una palabra? Jobar, qué ¿Quién se difícil, lanza? ¿no? Delhi Tejero fue. Fue una mujer de su época. Fue una mujer de su época, inteligente y muy creativa. Y además con una gran curiosidad por todo. Yo me quedo con esa frase, con una gran curiosidad por todo. Nada, yo voy a ser más tuit. Yo creo que fue un artista, sinceramente, un artista y vivió de ello y trabajó mucho y se esforzó muchísimo para ello. Bueno, es que yo creo que es imposible no coincidir, ¿no? Gran artista, gran mujer, moderna, con todo lo que implica ya esas 3 ideas fundamentales. Pues muchas gracias, Santiago. Aunque no haya preguntas, yo creo que sí que puede haber un gran interés en la obra de Delhi Tejero. Es cierto que ha sido un referente en el arte del siglo XX, pero también es cierto que descuidamos, ¿no?, que a veces están descuidadas estas grandes figuras, en realidad, pues, por los tiempos que vivimos también. A veces hay un exceso de información y nos perdemos en lo poco importante y perdemos de vista lo relevante. Así que muchísimas gracias, Dolores, por la edición. Muchísimas gracias, Inés, por mantener vivo ese legado. Y desde aquí yo invito a todo el mundo a leer estas narraciones ilustradas, ilustraciones narradas, no lo quiero decir mal. Y además, desde luego, a todo aquel que pueda querer investigar tanto en literatura como en arte, como en estudios interartísticos, que haga como Dolores, que se ponga en contacto con la familia, que también tienen una página web maravillosa dedicada al artista y que aprovechen, ¿no?, para acceder a ese magnífico archivo y para seguir poniendo en valor esta obra. Así que muchas gracias a las dos y buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias a vosotros. Ya.